Job 26. Con la lectura de este capítulo, que es cortito, son 14 versículos, vamos a partir nuestro segundo tema, la cognoscibilidad de Dios. Job 26. Dice: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límites a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. 14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job vivió en el tiempo de Abraham. No tenía todo el conocimiento que hoy día nosotros tenemos de Dios a través de la revelación de su palabra. Pero aún así le dice: cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Hoy día nosotros, por misericordia de Dios, podemos comprender algo de Dios. Pero cuando hablamos de la cognoscibilidad o de la posibilidad de conocer a Dios, lo primero que tenemos que establecer es que a Dios lo podemos conocer porque Él se reveló a nosotros, porque así era necesario que fuese. Porque si Dios no se revelaba, no le podíamos conocer. No podíamos llegar a la eternidad. Decir: permiso Dios, te vengo a conocer, tomémonos un tecito, un café. No podíamos, porque estábamos limitados por muchas razones, tiempo, espacio, etc. Entonces, esta necesidad que Dios se revele a nosotros para poder conocerlo, lo vemos en nuestra pecaminosidad. Porque en nuestro pecado malinterpretamos la revelación que Dios nos ha dejado en la naturaleza. Dios creó todas las cosas, el hombre las ve y empieza a adorar a lo que está creado, al sol, como muchos pueblos antiguos. Y actualmente también otros pueblos originarios, la misma tierra. Entonces era necesario que Dios se revelara en una manera especial a nosotros para poder conocerle de mejor manera, o conocerle mejor. Y es por eso que nos dejó su palabra, para poder conocerle. Entonces, dicho de otra manera, necesitamos la Escritura para poder interpretar correctamente la revelación natural de Dios y poder conocerle a Él. Muchas de las religiones falsas en el mundo son la evidencia de esto, porque mal entienden esa dirección de Dios. Entonces, somos dependientes de lo que Dios nos ha comunicado para poder conocerle. No lo podemos hacer de otra manera. Los temas que vamos a ver en este segundo punto son: Dios es incomprensible, Dios puede ser conocido y la importancia de conocer a Dios. Ya hemos establecido que Dios existe. Espero que todos estén convencidos de eso. Pero ahora vamos a ver, dará un paso más allá. Y lo primero es que Dios es incomprensible. Y lo primero que ustedes me podrían decir es que está mal escrito. Se le fue una H y una E de más.
¿Qué es lo que nos dice que Dios es incomprensible? Primero, hay que definir que nunca vamos a entender completamente a Dios. El término incomprensible se usa en este aspecto en el sentido más amplio y más antiguo y obviamente menos común, que es que no se puede entender totalmente. ¿Por qué no podemos entender totalmente a Dios? Job 37:20 dice, será preciso contarle cuanto yo hablare. Por más que el hombre razone en cuanto a Dios, quedará como abismado. A medida que conocemos más a Dios, quedamos atónitos. Nos confrontamos con nuestra realidad pecaminosa. Y cuando nos confrontamos con esa realidad, y a pesar de que Dios rechaza el pecado, va a tirar al lago de fuego a todos los pecadores, desde el inicio de la era de la humanidad con Adán y Eva hasta cuando termine. A pesar de que nuestras justicias eran como trapos de inmundicia delante de sus ojos, a Él le plació amarnos. ¿Es para quedar abismado o no? Por lo tanto, nunca vamos a entender completamente a Dios, pero además nunca vamos a entender completamente ni una sola cosa, nada en cuanto a Dios. Primero, ¿por qué afirmamos esto? Porque su grandeza es inescrutable o inmedible. En el libro de Efesios dice, para que conozcáis cuál es la anchura, profundidad, altura del amor de Dios. Es como estar en la mitad del océano Pacífico, el más grande del planeta, nadando. Decía, voy a ir a conocer para el norte del océano Pacífico. Creo que es una tarea un poco difícil. Así es cuando estamos tratando de conocer a Dios. Su grandeza es inescrutable. Así lo dice el Salmo 145. Grande Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, inmedible. No tenemos así como, no es que Dios tiene 3 kilos de grandeza, 3 toneladas de grandeza. Es inmedible. Su entendimiento es infinito. Nosotros en el colegio nos decían, háganos infinito, hacíamos una línea recta, al final una flechita, porque no tenía fin. Así es Dios, es infinito. Grande es el Señor nuestro Dios, de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Salmo 147. Pero además, su conocimiento es demasiado maravilloso. Como dice el Salmo 139, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Así es nuestro Dios de grande, así es nuestro Dios de inescrutable, de infinito y eterno. O sea, partiendo por la eternidad, nosotros somos finitos, duramos 80, 90 años, con suerte. Dios es eterno. Nuestra vida necesitaríamos 300 trillones de vidas para poder conocer algo de la eternidad de Dios. Es como si este salón fuese la eternidad y un granito de arena, el más ínfimo que apenas podamos ver, es nuestro tiempo en este salón. No podemos conocerle. Sus caminos son más altos. De repente estamos en la base, en las faldas del cerro,
miramos y hay un camino arriba. Decimos, hoy camino, yo quiero estar allá para mirar el valle, los lagos. ¿Qué nos dice Isaías? Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, cuando veíamos estas causas o estos argumentos racionales, son pensamientos humanos que no alcanzan a dimensionar el Dios que nos ha llamado y el cual nos tiene sentado aquí en esta mañana. Ese es el Dios que te ha llamado y te ha traído aquí esta mañana, joven. Tenemos que conocerle. Su riqueza, sabiduría, juicio y camino, ¿qué es lo que dice Romanos? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios nunca le vamos a conocer, nunca, completamente. Nunca lo vamos a conocer. Entonces, cuando hablamos que Dios es incomprensible, como dice Wayne Grudem en su teología sistemática, no es cierto decir que no se puede entender a Dios, pero sí es cierto decir que no se le puede entender plenamente y exhaustivamente, o plena o exhaustivamente a Dios. Que no nos vamos a quedar, no, entonces vámonos para la casa, cerremos la Biblia y nos vamos porque no podemos conocer a Dios. Y no se trata de eso. Se trata de entender que Dios es tan grande que no lo vamos a poder ni comprender ni conocer completamente, porque el Dios al cual servimos es más grande de lo que yo pensaba, como dice aquella alabanza. Más grande, más inmenso, más maravilloso. John MacArthur en su teología sistemática dice, Dios es verdaderamente conocible, pero no exhaustivamente comprensible. Lo podemos conocer porque Él se ha revelado. Lo tenemos en su palabra. Pero hay cosas que no vamos a poder conocer. Deuteronomio 29, 29. Las cosas de Dios, las que se han sido reveladas, las que han sido escritas, son para ustedes, para que las obedezcan, las hagan, las practiquen. Pero las ocultas son de Dios. Y hay cosas ocultas de Dios que nosotros no conocemos. Y esto quizás nos deja un poco desanimados. Como leíamos recién al final del primer tema, como decía Packer. A lo mejor saber que Dios es tan grande, tan infinito, nos deja como, entonces ¿para qué si no lo vamos a conocer? Pero nosotros, en el Espíritu Santo, pone una intención, un deseo de poder conocer más a Dios, y que nos anima a seguir más allá. Nos hace un llamado a la humildad. ¿Qué soy yo delante de Dios? Si Dios es tan inescrutable, tan maravilloso, tan inmedible, tan infinito, yo soy nada, pero aun siendo nada, Él me amó. Yo con humildad me tengo que acercar a Él. Con deleite. Porque no siendo nada, como comentábamos al inicio, no siendo nada, no pudiendo traerle nada al Señor, Él nos amó. Y Él nos trajo a su conocimiento. ¿Cómo no caer rendidos ante Dios? El susurro o el poder, hoy día nosotros esto lo podemos saber, el poder, el trueno de su poder, ¿quién lo podrá entender? Hoy día por fe podemos decir que sus hijos lo pueden entender y comprender. Y eso es por misericordia de Dios. El que hoy entiendas cuando leemos un versículo de la Biblia es porque mora en ti el Espíritu Santo.
Y eso es una dicha tan grande, el poder ser llamados hijos de Dios. A los que en Él creen, como dice Juan, les dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Hermano, eres un hijo de Dios. Si te dijeran, tú eres hijo de Juanito Pérez, ¿quieres conocer a Juanito Pérez? Sí, pues mi papá. Yo soy hijo de Juanito Pérez. Y cuando se trata de Dios, decimos, yo soy hijo de Dios. Muchas veces no. Y queremos conocer, los niños cuando ven a su padre, doctor, abogado o lo que sea, yo quiero ser como mi padre. Pensando en un buen padre, Dios es ya aún más bueno que cualquier de los mejores padres de la tierra. Hoy día nosotros tenemos la posibilidad de decir, yo quiero ser como mi Padre eterno. Ese tiene que ser nuestro deseo. Aunque no lo podamos comprender exhaustivamente, pero lo podemos conocer porque Él nos dijo, ellos van a estar limitados. Les voy a dejar mi palabra para que me conozcan. Y obviamente esto nos da que sí o sí podemos estudiarlo. Podemos conocer más de Él. Wayne Grudem dice, esta doctrina de la incomprensibilidad de Dios tiene una aplicación mucho más positiva para la vida. Quiere decir que nunca podemos conocer demasiado de Dios, porque nunca se agotarán las cosas que hay que aprender de Él. Y de esta manera nunca nos cansaremos en deleitarnos en el descubrimiento de más y más de su excelencia y la grandeza de sus obras. Hoy día en la actualidad aparecen juegos y queremos avanzar en el juego y llegar al final, ¿cómo termina? Las películas nuevas, series de películas, 15 películas. Que llegue luego la última, para saber en qué termina y nos mantiene ahí, con la tensión de saber en qué termina, de cómo va más allá y nos mantiene con nuestra atención, con nuestro entendimiento ahí, captados, atentos. Busquen su Biblia, Juan, capítulo 17. Juan 17. Déjelo ahí abierto. Jesucristo, cuando estaba hablando con Nicodemo, en el capítulo 3, dice, para que en aquel que en Él crea, tenga vida eterna. Tenga en el presente, en el momento que creemos, tenemos vida eterna. En el capítulo 17, un capítulo maravilloso, una oración de Jesucristo, donde nosotros estamos ahí, nombrados. Mire lo que dice el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muchas veces esto lo ponemos a la par de Juan 3:16. Dimos porque es la vida eterna, hay que creer en la vida eterna para tener la salvación. Pero aquí está haciendo alusión, de alguna manera, a lo que vamos a hacer en la eternidad. ¿Quién nos ha preguntado o quién nos ha escuchado decir, oye, ¿qué vamos a hacer en la eternidad? ¿Vamos a tener una eternidad? ¿Qué vamos a hacer allá arriba, en el cielo, tocando el arpa por la eternidad? Hermano, si te fijaste, cuando leímos cada uno de los pasajes que hablaban de lo inescrutable, de lo grande, de lo infinito de Dios, en ninguna parte aparecía nuestro pecado. En ninguna parte. Dios es tan grande e infinito que la vida eterna, cuando estemos arriba, allá en la eternidad o donde vaya a ser, que sea, da lo mismo en el lugar para
lo que les quiero mencionar. Donde sea que estemos delante de la presencia eterna de Dios, nuestra vida eterna va a ser conocer al Dios infinito, al Dios santo, porque es una fuente inagotable de conocimiento. Y así como te tiene muchas veces un juego, un libro, una película, con su entendimiento atado para saber qué es lo que va a suceder, o una serie de televisión, cuando estemos arriba, libres de pecado, vamos a desear conocer a Dios, libres de esta barrera del pecado, del cansancio corporal, y vamos a estar una eternidad conociendo a aquel que nos salvó, aquel que nos amó, aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa va a ser la eternidad. Ese es el Dios maravilloso que nos ha llamado. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer por la eternidad. Tratar de llegar al final del conocimiento inescrutable de Dios. Y esa vida eterna parte hoy día, porque dice: el que cree en mí tenga vida eterna. Ya estamos en la vida eterna, solo que no ha sido completada nuestro proceso de santificación y de glorificación. Pero hoy día parte nuestra vida eterna. La vida eterna es conocer a Él, al único Dios verdadero. ¿Qué estás haciendo con tu vida eterna? Que Dios te ha dado porque has creído en Él. ¿Le estás conociendo? ¿Te estás esforzando en Él? ¿Nace en ti el deseo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es el clamor de tu corazón. Como el niño desea el pecho de su madre por tener la leche, así nace en ti el deseo de conocer a este Dios infinito y maravilloso. Hoy día nosotros nos maravillamos, y quizás lo que nos toca enseñar, podemos dar fe de eso. Nos maravillamos cuando estamos estudiando la palabra, preparando algún sermón, derramamos lágrimas conociendo a Dios. Pero cuando nos damos cuenta de que este conocimiento que hoy día nosotros adquirimos es solamente la base de lo que vamos a hacer por la eternidad, y nos vamos a deleitar haciendo eso. Esta para nosotros, hermanos, debe ser la perspectiva más emocionante de nuestras vidas: conocer a Dios. Pero a pesar de que no lo podemos conocer exhaustivamente, sí podemos conocer a Dios. De hecho, todo lo que la Biblia dice es acerca de Dios. Y todo lo que dice acerca de Dios es cierto. No es como hoy día que entramos a internet, buscamos una información y tenemos que seleccionar las páginas, porque no sabemos si es verdad o es mentira. Hoy día nos acercamos a la palabra de Dios y podemos saber que lo que Él nos ha dejado revelado es cierto con respecto a Él. Con confianza podemos estudiarla. Entonces, aunque no podemos conocer exhaustivamente a Dios, sí podemos conocer cosas ciertas de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la primera carta de Juan 5:20? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Qué decía Job? ¿Quién lo podrá entender? Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Podemos conocerle porque conocemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Este conocimiento de Dios obviamente viene por la palabra de Dios
y por el Espíritu Santo. Cierto conocimiento obviamente lo tenemos en la creación, como lo vimos en el primer tema. Pero más conocimiento de Dios lo tenemos en la palabra escrita. Y además tenemos el conocimiento salvador de la palabra viva, del Logo de Dios. En el principio era el Verbo estaba con Dios, era Dios, y ese Verbo se hizo carne, Jesucristo. Pero el punto aquí, hermanos, es este versus. ¿Conocer acerca de Dios o conocer a Dios? Yo preguntase esta mañana, ¿conocen al presidente de la República? La respuesta es no. ¿Alguien estaba en su casa tomando café con el presidente de la República? Sino que me diga para aprovechar de... Conocemos acerca del presidente de la República, pero no conocemos al presidente de la República. Una cosa es conocer acerca de Dios y otra cosa es conocer a Dios. En su Biblia conocemos, y muchos saben de Biblia, saben acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos transformar el conocimiento acerca de Dios en conocimiento de Dios? Packer dice lo siguiente: la regla para llegar a ellos es exigente pero simple. Consiste en que transformemos todo lo que aprendemos acerca de Dios en tema de meditación delante de Dios, seguido de oración y alabanza a Dios. Nuestras riquezas como hijos de Dios incluyen esta relación personal con Dios. Dios no ha dejado, como dicen los deístas, a la creación botada y alejada de su presencia. Dios está infinitamente involucrado en lo que ha creado. Y aún más con sus hijos. Si aún siendo enemigos de Dios, estado alejados de Dios, Dios nos dio a su Hijo, ¿cuánto no nos dará el resto de las cosas? Entonces, estas riquezas incluyen esta relación personal con Dios. Tenemos el mayor privilegio que puede haber en esta tierra, que es conocer a Dios. Si alguien de aquí hubiese levantado la mano y yo hubiese dicho, yo conozco al presidente de la República, al final todos lo dicen, oye, ¿cómo en la casa? Ya, pues invítame. Yo quiero ir contigo. Pero cuando decimos, ¿quién de aquí conoce a Dios? Y levantamos la mano, gracias. Pero ese es el mayor privilegio que nosotros tenemos. Hablamos con Dios en oración. Él nos habla mediante su palabra. Tenemos comunión con Él en su presencia. Entonamos alabanzas. Mora en medio de nosotros y en nosotros también. La relación personal con el Dios Padre, con Jesucristo su Hijo y con Dios Espíritu Santo se puede decir que es la más grande bendición de la vida cristiana. Esa es la bendición que a ti te ha tocado. ¿Cómo la estás aprovechando? Ahora, frente a esta frase,
algo que siempre sale a colación. ¿Qué es meditar? Packer dice lo siguiente con respecto a esto. Meditar es la actividad de pensar consagrado que se realiza conscientemente en la presencia de Dios, a la vista de Dios, con la ayuda de Dios y con medio de comunión con Dios. Tiene el fin de aclarar la visión mental y espiritual que tenemos de Dios, permitir que la verdad de la misma haga un impacto pleno y apropiado sobre la mente y el corazón. Se trata de un modo de hablar consigo mismo sobre Dios y uno mismo. En la Biblia tenemos una historia que usted también conoce en Génesis 18, la historia de Abraham, cuando Jesucristo, obviamente personificado, hecho a la imagen de un hombre, va con Abraham y va a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham empieza a interceder con él, a esta conversación. Y él dice que estaba al frente del ángel. Y un versículo dice, y estando él, se acercó a él. Pero si estaban de frente, estaban al lado, estaban conversando, no estaban uno allá a 100 metros y el otro acá de frente. Estaban cerca, iban caminando juntos de frente. Y dice, y se acercó Dios a él. Hubo relación, hubo intimidad. ¿Quién hoy día, como Abraham, no desearía tener esta relación íntima con Dios? Y decirle, Señor, ¿y si hubieran 10? No, si hay 10 no la destruyo. Señor, perdón, disculpa. ¿Y si hubiesen 5? Si hubiesen 5, aún no. Señor, perdóname por mi insistencia. Y aunque hubiera uno, ¿tienes esa relación con Dios como la tenía Abraham? Dile, Señor, quiero hacer esto. Quiero conocerte más. Te puedes acercar a Dios confiadamente, como dice Hebreos, obviamente ahí en relación a buscar el oportuno socorro, pero acercar confiadamente al trono de la gracia y decirle como Moisés le dijo a Jehová, muéstrame tu gloria. Y no es que no veamos su gloria, su divinidad, su eternidad en la creación, pero cuánto deseas conocer más a este Dios tan maravilloso, de tener esta relación íntima y personal con Dios, de poder meditar con Él, de tomar un pasaje y masticarlo, digerirlo, decir, esto es lo que Dios quiere de mi vida. Es importante, hermanos, que nosotros conozcamos a Dios. Es de vital importancia el llamado de conocer a Dios. Primero porque Dios busca que le conozcamos. Oseas, el libro que nos muestra eso en el capítulo 4, en el capítulo 6, pasajes conocidos como mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y también Dios los llama a volverse, a arrepentirse, digamos, de haber dejado ese conocimiento de Él. Les pide, ya no quiere sacrificios, sino que lo que Él busca es misericordia y conocimiento de Él. Y cuando habla de misericordia, habla de un amor leal del Gesed en el hebreo. Amor leal. Eso es lo que quiere Dios de su pueblo, del pueblo de Israel. El Catecismo Mayor de Westminster,
En su pregunta número 1 dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? La respuesta es, el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El libro de Efesios, o la carta a los Efesios, mejor dicho, dice que hemos sido rescatados para alabanza de su gloria. ¿Cómo llevamos gloria al Señor? Si nos retrocedemos a los evangelios, dice que el Padre es glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto. ¿Cómo llevamos mucho fruto? Dice Jesucristo que como el pámpano separado de la vid no puede llevar fruto, así nosotros separados de Cristo no podemos llevar fruto. Pero estamos unidos a la vid, a Jesucristo. Necesitamos de esa savia en nosotros para conocer y dar fruto. ¿Y dónde está esa savia? Aquí. En la palabra de Dios. Entonces, no solamente es importante conocer a Dios porque Dios busca que le conozcamos, sino que porque nosotros lo necesitamos. Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley. Pasaron un par de días y el pueblo dijo, parece que perdimos a Moisés. Ya muchos días, ya no va a volver. Se acercaron a Aarón y Aarón le dijeron, constrúyenos un becerro para adorarlo. Juntaron el oro. Aarón esculpió un becerro y lo adoraron. Y nosotros frente a eso decimos, pero ¿cómo el pueblo de Israel, siendo que había visto tantas cosas, adoró un becerro? El problema es que nosotros hacemos lo mismo. No, pero si yo no tengo ningún becerro en la casa. El único becerro me lo comí ayer al almuerzo. El problema es que el pueblo de Israel y lo que Aarón hizo cuando les dijo, este es el Dios que los liberó de la tierra de Egipto. Haremos fiesta a Jehová. Nuestros pensamientos de Dios son tan humanos, hermanos. Por eso nosotros no podemos adorar al Dios que nosotros creemos, en nuestra mente hablando, sino que al Dios que está aquí, al Dios de la Biblia. Por eso es importante conocer a Dios, porque si no vamos a terminar alabando y adorando a un Dios que no es el Dios que se ha revelado en su palabra. Por eso es necesario que nosotros le conozcamos. Es por nuestro bien. Dios no necesita de nuestra relación. Él es Dios y nosotros no existimos, Él va a seguir siendo Dios. Agustín dijo, tú nos hiciste para ti, nuestras almas no hallan descanso hasta que se hallan en ti. Quizás parafraseando lo que dijo Jesucristo. Y el Salmo 73 también nos enseña sobre esto. Entonces, hermanos, es esencial en nuestras vidas que nuestras ideas de Dios correspondan lo más exactamente posible con lo que Él realmente es o con lo que realmente Él nos ha revelado en su palabra. Porque si no es así, eso es idolatría. El pueblo de Israel pensaba que estaba adorando al Dios que los había rescatado de Egipto. Y le hicieron fiesta. Eso demuestra que de nosotros nada bueno puede salir, que nuestra concepción de Dios tiene que estar limitada a lo que la palabra de Dios dice de Él.
Tozer en su libro dice: entre los pecados a los que tiende el corazón humano, es difícil hallar otro que sea más odioso para Dios que la idolatría. Porque la idolatría es en el fondo un libelo que con respecto a su personalidad. El corazón idólatra da por sentado que Dios es otro y distinto a quien es. Algo que en sí mismo un monstruoso pecado, y sustituye al Dios verdadero por otro hecho a su propia semejanza. ¿Cuál es el Dios al que estás sirviendo si no estás conociendo al Dios verdadero de la Biblia? Calvino dice: nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y en otra frase dice: el problema no es que deseemos cosas, el problema es que las deseamos demasiado. No está malo desear estudiar, no es malo desear una casa, no es malo desear todo lo mejor, a lo mejor lo que podamos desear de buena manera. El problema es que lo deseamos mucho. Y como dice el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 95, ¿qué es la idolatría? Y la respuesta es poner en el lugar que solo corresponde al Dios verdadero, que se ha revelado por su palabra, o junto a Él, cualquier otra cosa en la cual se ponga confianza. La confianza de tu futuro, ¿dónde está puesta? ¿En lo que estudiaste en la universidad, lo que estás estudiando, lo que vas a estudiar en la universidad? ¿O en el Dios santo, en el Dios eterno, aquel que es inescrutable, aquel que es infinito, aquel que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros? Y también es importante conocer a Dios, porque de allí fluye todo lo demás de nuestras vidas. Cuenta la historia que Lutero tenía una relación con Erasmo, que también era un monje. Y Erasmo al principio estaba ahí también en la misma disyuntiva que Lutero, viendo que la Iglesia Católica de esa época estaba por mal camino. El problema es que Lutero iba en contra nomás. No, esto no puede ser así. Erasmo era más pausado, más recatado. Decía: no, prefiero estarme aquí, no prefiero levantarme en contra del Papa, etcétera, etcétera. Finalmente, Erasmo decidió quedarse en la iglesia y empezó a luchar en contra de Lutero, para hacer la historia corta. Y en una de las cartas que Lutero le escribió a Erasmo, le escribe: tus pensamientos de Dios son demasiado humanos. Entonces, hermanos, lo que a nosotros nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. La adoración será pura o baja según el lugar en el que el adorador tenga a Dios. ¿Cuánto estás leyendo su palabra día tras día? ¿Cuánto estás viviendo de lo que aprendes de la palabra día a día? Si en esta mañana yo te preguntase, y hazte la pregunta, hermano, en tu corazón, en tu mente. Si yo te pregunto, ¿qué es lo que viene a tu mente? Si te pregunto, ¿quién es Dios? ¿Cuál es el concepto que tienes de Dios? Eso define cómo es tu vida cristiana. Si es un alto concepto de Dios, vas a vivir la vida cristiana, que la Biblia dice, digno del Evangelio, digno de ser llamados sus hijos, digno de ser embajadores de Dios. Si un niño llega a una casa y se porta mal, decía esto los hermanos en Santiago como un ejemplo,
y el niño se porta mal en una casa. ¿Qué es lo primero que se dice? Oh, los padres, qué niño mal criado, más mal educado. ¿Y quién tiene la culpa? Los papás, porque no lo han educado bien. ¿Hijo de quién eres espiritualmente? ¿Hijo de Dios. Y si viene en ti un mal comportamiento, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A ti? Es a Dios. Y este no es cristiano. Y este no se dice que es hijo de Dios. Y recuerda, hermano, hemos sido llamados para alabanza de su gloria. Con nuestro testimonio nosotros damos respaldo de quién decimos creer. Por eso es importante que nosotros conozcamos a Dios, porque entre más conocemos a Dios, mejor es nuestro concepto de Dios, y cuando mejor es nuestro concepto de Dios, mejor es nuestra vida cristiana. Y cuando entendemos que Dios es infinito, todopoderoso, soberano, omnipresente, omnisciente, ya no me preocupa si alguien de la calle me ve haciendo algo malo. Me preocupa porque sé que Dios me está mirando. Pero eso tiene que ver con el concepto que yo tengo de Dios. Hermanos, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. La adoración será pura o baja según el lugar en el que el adorador tenga a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga.